les bendiga, hermanos y hermanas, que la paz, el amor y la misericordia del Señor sea contigo y los tuyos. Aquí, desde el estudio de grabación de la Iglesia Metodista Betel, queremos traerte un mensaje de esperanza, un mensaje que sea un refugio espiritual que te llene de la pasión del Espíritu para ir a colaborar en la construcción del reino. Oremos, afirmando la presencia del Señor aquí, en este lugar y allí donde pisan tus pies. Señor y Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas en tu misericordia y en bondad, que tú nos comisiones y que tú nos prepares. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Adoremos al Señor. Damos gracias al Señor por los talentos que le adoran en espíritu y en verdad. El título para la reflexión de esta mañana es Todo a su debido tiempo. El título es Todo a su debido tiempo y me baso en el libro de los Hechos, el capítulo 13, versículos 2 y 3 que dicen: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Y esto es palabra de Dios para el pueblo del Señor. Fíjese, si uno va a esa primera iglesia, a la iglesia de los Hechos en el primer siglo, uno nota que esa iglesia de Antioquía era una iglesia, podríamos decir que mestiza, porque habían gentiles y judíos que se unían a adorar y glorificar el nombre del Señor. Era un ejemplo de ese evangelio universal que Jesús había predicado. Y los líderes de esa comunidad de fe, de esa comunidad, los maestros de esa iglesia, estaban ministrando al Señor y ayunando y en oración cuando el Espíritu Santo de Dios les habló, indicándole que ya era el tiempo, que ya era el momento preciso para que Pablo y Bernabé salieran a predicar el evangelio a los gentiles, que había llegado la hora precisa. La pregunta teológica profunda y medular es: ¿cuánto tiempo estuvieron esperando Pablo y Bernabé ese llamado? ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando esa comisión? Porque si analizamos bien, Jesús mismo le había mostrado el llamado a aquella epifanía. El día de su conversión, Dios lo había convocado, lo había llamado a través de Jesucristo resucitado, a través de Jesús resucitado, para que predicara su palabra, para que dejara de perseguir a los cristianos y se pusiera a promulgar el evangelio camino a Damasco. Sin embargo, él tuvo que esperar el tiempo de Dios. No fue suficiente caerse del caballo, no fue suficiente escuchar la voz del mismo Jesús resucitado, esa epifanía, no fue suficiente haber recuperado la vista en un testimonio de sanidad, sino
que había que esperar el tiempo. Había un tiempo de preparación. Y cuando yo leía esto, me identifiqué. Sí, me identifiqué cuando empecé mi ministerio como candidato al ministerio. Tuve que esperar a ser declarado, tuve que esperar a ser certificado, tuve que esperar a tener una licencia de pastor local, tuve que hacer un proceso largo, tedioso, que es un filtro. Un montón de cosas, proyectos, trabajos, exégesis, pasar entonces a ser miembro a prueba, tener unas pasantías, que en mi caso yo no las tuve porque se legislaron después. Y después de ese momento a prueba, el obispo Vera, en mi caso, puso las manos sobre mí y me autorizó a dar los sacramentos y a llevar la palabra del Señor. Y eso mismo le pasó a Pablo y a Bernabé. Tuvieron que esperar su momento. Todo ese tiempo de espera era preparación, era capacitación del Espíritu Santo para llevarnos. Yo creo que Dios usa las oportunidades. A través de las oportunidades, Dios nos habla. Y nosotros decidimos si obedecemos esa voz de Dios. Y Dios nos muestra nuestro llamado, nuestro propósito. Y nosotros y nosotras en ocasiones pensamos que su cumplimiento de ese llamado tiene que ser inmediato, rápidamente. Y no queremos prepararnos, no queremos pasar por un proceso. Fíjese, vamos al Viejo Testamento. Moisés, cuando era joven, ¿verdad?, que huyó de Egipto. Uno dice, Moisés joven podría ser el libertador, mejor que el Moisés viejo, el Moisés de 40, fuerte, con abdominales, que el Moisés de los 80, con piel flácida, sin la fuerza de antes. Pero no, el Moisés que Dios llamó para libertar al pueblo cautivo, para ser instrumento de liberación, fue el Moisés viejo. El Moisés que se capacitó cuidando ovejas en el desierto y sabe dónde están los oasis, cuáles son las culebras venenosas y todo eso. Sin esa preparación no hubiera sido efectivo, porque Dios nos llama y Dios nos capacita, pero Dios nunca hace nuestra parte. Nuestra parte es esforzarnos, educarnos, prepararnos, esforzarnos para cumplir con ese llamado del Señor. Y ese tiempo de preparación no siempre es de inmediato. Hay que ver el horizonte, hay que tener madurez, hay que crecer, hay que tener experiencia. Mire, yo he sentido que el Señor me llama a algo y me esfuerzo para eso y me dedico, y a la hora de verdad, a lo mejor eso no era. O a lo mejor no era en ese tiempo y había que pasar una preparación, porque parte de la preparación para el ministerio, para el llamado, y todos somos llamados, somos sacerdotes universales. El sacerdocio es universal, todos tenemos llamado y propósito. Algunos se ponen predicar y cruz pectoral y otros van en Copa Sport. El llamado es para todos y no hay eso de unos mejores que otros. No hay una jerarquía eclesiástica. Esas cosas de la jerarquía son nuestras. Para Dios no hay escalones. Eso de que hacen privilegios. No, yo soy de los elegidos y tú no. Cuidado. Porque eso es una muestra de que no estás preparado. De que la soberbia te abunda sobre tu corazón y mente. Así que la humildad es esencial. Y no es el tiempo, y había que pasar por frustraciones, había que pasar por derrotas, porque todo eso es conocimiento. Así que, hermanos y hermanas, antes de salir al llamado de Dios se necesita esa preparación. Antes del llamado misionero que Jesús le hizo a Pablo, el Jesús resucitado, Pablo esperó que capacitarse, y el símbolo de esa capacitación era la imposición de las manos de los líderes que le daban la autoridad necesaria
para hacer la obra del Señor. Esa autoridad no es la imposición de la mano del líder, es el movimiento del Espíritu Santo en la vida del llamado. La imposición de mano es un símbolo. No es que artes mágicas, el obispo puso las manos, no. Es simplemente un símbolo. La autoridad viene del Espíritu Santo, pero hay que prepararse. Y cuando uno no se prepara, puede ser muy carismático, pero es un irresponsable. Si no estás dispuesto a prepararte, no eres responsable con tu llamado. Eres un aguajero. La responsabilidad nuestra es la preparación. Así que aceptemos esa responsabilidad, porque muchos cristianos y cristianas reciben una palabra de Dios y no esperan esa preparación, no esperan que pase ese filtro, no espera que se dé ese símbolo de la imposición de mano, no esperan. Y así muchos y muchas se arriesgan a realizar cosas para Dios, en el nombre de Dios, pero sin la autoridad del Espíritu. Y a veces, por no prepararnos, en vez de construir, destruimos. En vez de sanar, herimos. En vez de romper etiquetas, las imponemos. Así que, hermanos y hermanas, actuemos en obediencia. Esperemos el tiempo de Dios y la obra del Señor y el propósito de Dios será realidad en nuestra vida. Dios ha puesto una semilla en nuestros corazones. Hay que atesorarla, hay que cuidarla y a su tiempo dará fruto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje y te pedimos que tú nos sigas dirigiendo y orientando y que todo sea para tu bendición. En tu nombre hemos orado, descansando en ti, descansando en que tu obra será realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No te vayas, quédate ahí. Hoy se me fue el tiempo, se me fue muy largo, perdón. Anuncia actividades de nuestra iglesia metodista Betel en Atillo. Comencemos con nuestros cultos virtuales. Todos los domingos a las 9 de la mañana tendremos a Metodín, Melodín y Pica Pica con sus amigos y amigas, y usted lo puede disfrutar a través de las redes sociales como Facebook, la fanpage, Instagram o YouTube. Los jueves a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de reflexión. Los cultos presenciales todos los domingos a las 9:15 de la mañana, la escuela bíblica. A las 10:30 nuestro culto de adoración y sacramento. Los martes a las 9:30 de la mañana tenemos oasis de bendición utilizando el aposento alto, grupos pequeños. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración y los viernes a las 7 las reuniones administrativas y las sociedades. Si usted desea una visita pastoral, si necesita una visita pastoral, usted la puede coordinar con este servidor llamando a ese número o alguna asesoría que gustosamente la podemos coordinar. Si usted quiere cooperar con la iglesia, con los ministerios de santidad social, 5 panes y 2 peces, respiro, o ofrendar al Fondo General de la Iglesia, lo puede hacer a través de vía postal. Ahí tiene la dirección. Lo puede hacer también tecnológicamente utilizando la aplicación de ATH Business, ATH Móvil y Telly. Así usted puede cooperar para que el ministerio de la iglesia siga hacia adelante. Así que, hermanos y hermanas, nuestro templo, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras puertas están abiertas para servirle a ti y a los tuyos. Te esperamos. Dios te bendiga. Bien, hermanos y hermanas, sin tiempo para más, lo único que quiero decirte es que, mira, suscríbete al canal a mi canal, al canal del pastor Eduardo Iván García Soto, al canal de la iglesia, a la iglesia metodista Betel Atillo. Lo puedes seguir en Facebook, en Instagram. Allí estamos, suscríbete y ayúdanos con compartir este video para que sea de bendición a otras vidas. Y ahora, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea contigo y los tuyos y con todo el pueblo de Dios, ahora y eternamente. Amén y amén. Nos vemos en el camino.